Que Dios te bendiga, amada persona, y qué bueno que estemos aquí desde el templo a través de esta plataforma de Facebook para llegar a sus hogares. Mi nombre es Obed Rivera, pastor de Temin, Casa de Dios, por la gracia de Dios, y estamos muy contentos porque este viernes hay palabra de Dios y tenemos un invitado desde Ciudad Juárez, a mi hermano Edgar David Almaguer, que va a estar trayendo el consejo de la palabra de Dios para todos los que van a estar escuchando este bello mensaje. Está poderoso el mensaje, está bonito, hermano, así es que prepárese porque el Señor tiene palabra para usted. A mis hermanos, juntamente con su esposa, sirven en una iglesia con los suegros, en la iglesia Puerta del Cielo, con los pastores Oscar y Lorena Silva. Así es que es un hermano ya de trayectoria, tiene palabra para ustedes en el nombre de Jesús. ¿Qué le parece si antes de entrar al consejo con mi hermano vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias a Dios? Espíritu Santo, gracias. Jesucristo, gracias. Padre, gracias. Gracias porque tú tienes siempre cuidado de nosotros. Tú eres aquel que provee siempre, que en medio de toda situación ahí estás, Señor. Cuando tengo o cuando no tengo, Señor, tú sigues siendo Dios y tú sigues siendo nuestro Dios. Padre, en este momento bendecimos tu nombre y exaltamos tu bendito nombre. Muchas gracias porque te podemos nombrar, Padre. Bendice a mis hermanos que van a estar escuchando el mensaje de la palabra de Dios, y que toda esta palabra que se predique llegue al corazón de cada hermano y que lleve fruto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Abre este camino, Señor, y te damos las gracias. Amén, amén. Hermanos, ¿qué le parece? Vamos a escuchar este mensaje en este momento. Que el Señor les bendiga. Amén, Dios les bendiga en esta hermoso día. Reciban un fuerte saludo de su amigo Edgar Maguer. Estamos bien contentos, estamos bien agradecidos con Dios por la oportunidad que nos dan de en esta hora estar por medio de las redes sociales, llegando hasta ustedes. Amén. Estamos bien contentos por ello. Gracias por la invitación. Dios les bendiga, Iglesia Casa de Dios en Demi, Nuevo México. Por ahí lo seguimos en las redes sociales, estamos al tanto de lo que hacen. Amén. Estoy al tanto de que por ahí estuvieron en ayuno, están en oración, y quiero felicitarles por ese arduo trabajo. Amén. Sigan adelante, síganse esforzando, sigan apoyando a sus pastores, sigan conectándose en las transmisiones de su iglesia. Eso es algo que yo siempre enfatizo. Amén. Que se conecten a las transmisiones de su congregación. No saben todo lo que hay detrás de todo ello. Amén. Hay un arduo trabajo, hay un arduo esfuerzo de sus líderes, de sus pastores, y ellos merecen que tú y que yo los honremos transmitiéndonos, conectándonos a estas transmisiones. Amén. Así que en esta hora estoy contento, estoy agradecido. Reciban un fuerte saludo de mi esposa y de mí. Y gracias nuevamente les externo. Estoy muy contento por la invitación que ustedes me han hecho. Yo quiero en esta hora, amén. Yo quiero en esta hora compartirles algo de lo que Dios ha hablado a mi vida, a mi corazón. Y yo le puse a este pequeño pensamiento al límite. Y yo quiero decirte cuál es el concepto de límite. Yo creo que algunos de nosotros estamos familiarizados con esta palabrita. Y hoy en día, en este tiempo, en este momento, bajo esta crisis, ¿cuántos de nosotros no hemos estado al límite? ¿Cuántos de nosotros no hemos ido al límite? Pero mira, yo quiero decirte ¿qué es un límite? Un límite es un punto o línea que señala el fin o término de una cosa no material. Quiero que te enfoques en esto. El límite es el término. Es la línea que señala el final, el término de una cosa. Dice, suele indicar un punto que no debes o no puedes sobrepasar. Y por ahí lo enmarca con una frase y dice, es un límite de resistencia. Y yo quiero decirte esto, tal vez a lo mejor no te grabes todo el mensaje, todo el sermón, todo este pensamiento, pero si te grabas estas líneas, yo quiero que las atesores en tu corazón. Donde tú ves un fin,
tan solo es el comienzo de Dios para obrar. Donde tú ves un final en tu vida, donde tú ves un punto final en tu vida, déjame decirte que tan solo es el comienzo de algo que Dios quiere hacer en ti, en tu vida. Y mira, a Dios le gusta llevar a sus hijos al límite para empezar a moverse, para empezar a glorificarse, para empezar a obrar en milagros en tu vida y en mi vida. Esta palabra habló a mi vida, habló a mi corazón en este tiempo. Amén. Yo y mi esposa pasamos por algo en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, amén. Enfermedad vino a la vida de mi esposa, por ahí un cierto diagnóstico también que estuvimos esperando por ahí. Los resultados, gracias a Dios, todo obró para bien, todo se glorificó y yo me vi entrando a ese límite. Yo me vi entrando a ese límite, pero no me vi entrando solo, me vi con Dios. Yo quiero que vayas ahí a la palabra, a las escrituras. Y a donde yo quiero llevarte, y a donde vemos claramente los límites. Y mira, vamos allá a Isaías 43:2, dice así a la letra. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarás. Cuando pases por el fuego, yo no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén, ahí vemos límites. Pero yo y tú nunca vamos solos en los límites de nuestras vidas. Yo y tú siempre vamos a los límites junto con Dios. Él dice en su palabra, cuando pases por esto y por aquello, yo estaré contigo. La palabra de Dios es bien clara, hermano. No necesitamos meterle quebrarnos tanto en la cabeza, sino pedirle a Dios que hable en nuestras vidas. Y la palabra de Dios viene a hablar a nuestras vidas. Hermano, la Biblia no nos dice que no vamos a pasar dificultades. La Biblia no nos dice que vamos a estar exentos de pasar luchas, dificultades. La palabra de Dios nos dice que vamos a pasar, pero dice, vas a pasar, pero no vas a estar solo. Hay una porción en las escrituras que me gusta mucho y dice también, amén, dice, ninguna arma forjada en contra de ti prevalecerá. Y la palabra no nos dice que no van a venir luchas, no van a venir dificultades, no van a venir armas forjadas en contra de nosotros. Dice, van a venir, pero no van a prevalecer. Van a llegar a tu vida, pero no van a continuar, no van a lograr su objetivo, porque no estás solo en el límite ese que estás cruzando. Allí está Dios del lado tuyo. Amén. ¿Qué te parece si hacemos una oración bien rápido? Bendito Dios, buen Padre Celestial. Estamos contentos, estamos agradecidos, Señor, por esta oportunidad que nos das de compartir, Señor, de estar, mira, Dios, al frente de nuestros hermanos. Amén. Dios, gracias por ellos, Señor. Yo te ruego que esto que tú hablaste a mi vida sea de bendición también para ellos, Señor. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Y también te ruego que uses mi vida, Señor, que unjáis mis labios, Padre Celestial, y me permitas expresar lo que tú pusiste en mi corazón. Todo ello te lo pedimos nuevamente en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Al límite con Dios. Y yo quiero empezar con esto. Ir al límite con Dios nos permitirá, y quiero que veas bien claro esto, ir al límite con Dios nos permitirá obtener un doctorado en teología. Hermano, ¿qué nos está hablando? Ok, la palabra teología viene del griego theos, logos, el estudio de Dios, el conocimiento de Dios. Y ir al límite con Dios te va a obtener un amplio conocimiento al Dios el cual yo servimos. Y mira, el ejemplo más claro en las escrituras nos lo da o nos lo refleja con la historia de Job. Mira, Job 42:5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Todos conocemos la historia de Job y yo creo que más de 2 o 3 en este tiempo nos hemos, identificado con Job.
con la vida de Job, aquel siervo que pasó por luchas, por pruebas, pero más sin embargo Dios estuvo con él. Dice la Biblia que todo aquello que perdió, Dios se lo regresó 3 veces mejor para su vida. Un siervo que resistió en la lucha, en la prueba, en la aflicción de su vida, y Dios lo bendijo. Pero un siervo que dice, de oídas te había oído. Yo no sé cuántos de los que me están oyendo hemos obtenido tanto conocimiento de Dios, tanto técnica, lo técnico de Dios, pero nos ha faltado, o no tienes la práctica, o no tienes el conocimiento de Dios. Yo no sé si tú te familiarizas con esto, pero los jóvenes que salen de la universidad van y piden trabajo, les ven su currículum, les ven ahí todo lo que ellos llevan y dicen, ay, discúlpame, es que no tienes la práctica. Y muchos de ellos se molestan y se van frustrados, pero ciertamente es cierto esto. ¿Cómo es que tú vas a obtener la práctica si no entras en la práctica? Válgame la redundancia. ¿Cómo vas a obtener esa práctica? ¿Cómo vas a obtenerlo si no es yendo ahí a la práctica, al trabajo? Y Job tenía todo el conocimiento de Dios, pero no tenía la práctica, no tenía esa experiencia con Dios. Muchos de nosotros entramos a este tiempo, a este momento, a esta crisis con un amplio conocimiento, pero déjame decirte, Dios quiere que obtengas la práctica, que obtengas la práctica en Él, que obtengas lo que te hace falta. Tal vez te hace falta esa práctica, entrar en ese mover de Dios, y que empieces a tener la práctica de lo que es Dios en tu vida. Mira, dice que Job pasó por tantas cosas. Job tenía la teoría, tenía el conocimiento de Dios que servía, pero le faltaba la práctica, le faltaba la experiencia. Y tal vez tú tengas todo, pero te falta esa experiencia. ¿Y cómo la vamos a obtener? Sino en la práctica. Dios llevó al límite a la vida de Job para obtener un amplio conocimiento de Él. Yo no sé cuál es lo que tú estés pasando, pero Dios quiere que tengas un amplio conocimiento de Él. ¿Y cómo vas a obtener esa experiencia? La vamos a obtener en la práctica. Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job lo había oído al Dios que él servía. Y no fue cuando perdió todo lo que tenía, no fue cuando estuvo al límite con Dios, cuando en verdad obtuvo el conocimiento, cuando verdad obtuvo la práctica, cuando verdad obtuvo la experiencia de todo eso que él había oído. Tal vez tú tienes todo eso, pero Dios está llevándote al límite para darte más, para graduarte de ahí, para que obtengas de ahí, para que te gradúes con Él, para que obtengas un doctorado en teología, en el conocimiento de Dios. Pero no solamente eso, yo quiero hablarte en esta hora. Vamos al límite con Dios, y eso nos permite tener o graduarnos de una licenciatura en divinidades. Y para ejemplo está la vida de Marta, María y su hermano Lázaro. Juan 11:43 al 44 nos dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado de manos y de pies, con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desátenle y déjenle ir. Ir al límite con Dios te va a obtener, te va a graduar de una licenciatura en divinidades, en lo divino que es tu Dios para ti
y para mí. Dios llevó al límite a Marta y a María para salir de ahí con ese amplio conocimiento, esa licenciatura en divinidades, comprendiendo lo que Dios podía hacer en sus vidas. La vida de estos personajes tal vez ha sido tu vida y mi vida. Dice la historia de ellos, en casa léelo. Amén, en casa léelo, escudriñalo. Juan 11, 43, 44 y unos capítulos anteriores, versículos atrás, puedes estudiar la vida de esta familia, Marta y María y Lázaro, íntimos amigos de Jesús. La Biblia nos habla que ya eran 4 días los que ya Lázaro estaba en la tumba muerto. Dice que cuando Jesús se apareció con ellos, una de las hermanas lo alcanzó y le dijo: Maestro, él ya hiede, él ya huele mal y tú quieres ir hacia allá y hacer un milagro. Ellos todavía no tenían, todavía sus ojos no habían visto la grandeza, lo divino de Dios, el poder que Dios podía hacer yendo al límite con él. Tal vez tú no te has dado cuenta de lo que Dios puede hacer y nos está permitiendo pasar por dificultades para que te des cuenta de lo divino que es Dios en tu vida, de lo que Él puede hacer en tu vida. Yo me gozo porque los discípulos le dijeron: Maestro, Él ya está muerto. Y ellos le dijeron: esta muerte no es para llorar, para congojarnos. Esta muerte es para un milagro. Esta muerte es para dar ejemplo. Y dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo fue y hizo ese gran milagro en la vida de su amigo Lázaro. Y mira, yo quiero decirte esto. Mira, ¿qué es divinidades? Y yo buscaba allí en los estudios, amén, de qué era, qué te ofrecía porque existe esa licenciatura en divinidades. Yo decía: ¿qué te ofrece? ¿Qué es lo que dice? Y dice: los estudiantes son entrenados para ser guiados por el Espíritu, basados en la Biblia desde el punto de vista histórico y social. Son entrenados, dice ahí, para ser guiados por el Espíritu. Ir al límite con Dios nos entrena a estar guiados por el Espíritu Santo. Ir al límite con Dios nos va a entrenar para que tú y yo estemos entrenados a ser guiados por el Espíritu Santo. Esto que estás pasando, esta dificultad que estamos enfrentando, hermano, es para que tú y yo aprendamos a ser guiados 100% por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo me gozo por este relato. Yo me gozo por el relato de María, Marta y Lázaro. Amén. Donde Dios les da a obtener a ellos algo glorioso, amén, algo que no se esperaban: ver a su hermano resucitado después de 4 días en la tumba. Wow, ir al límite con Dios nos permite ver grandes cosas en nuestras vidas. Ir al límite con Dios nos permite ver la divinidad del Dios al cual tú y yo estamos sirviendo. Hermano, yo no sé si tú te has preguntado esto, si le has preguntado a Dios: Dios, ¿hacía falta que me metieras en esto? Yo creo que más de 2 o 3 nos hacía falta ser metidos al límite con Dios en lo que estamos pasando. Más de 2 o 3 teníamos la necesidad de ir al límite con Dios, de ir a pasar a ese punto donde dice: ya no hay solución, ya hasta aquí llegaste, ya no hay más después de esto. Pero Dios dice: no. Este milagro no es para que sufras y llores. Este milagro es para que yo me glorifique. Amén. Ir a límites de Dios nos muestra lo divino de nuestro Dios. Pero mira, también ir al límite con Dios nos permite obtener una maestría en fe.
Yo no sé cómo estaba tu fe antes de todo esto. Yo no sé cómo estaba nuestra fe antes de todo esto. Pero ir al límite con Dios nos permite obtener un conocimiento o un amplio entendimiento de nuestra fe. Expandir nuestra fe. Ir al límite con Dios nos permite eso, expandir nuestra fe, llevar a nuestra fe a unos niveles más amplios en nuestra vida. Y yo quiero ilustrártelo ahí en Éxodo 14, 21 y 22. Yo quiero ilustrártelo con la vida del pueblo de Israel. Éxodo 14, 21, 22 dice: extendió Moisés su mano sobre el mar, y el Señor, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera y cambió el mar en tierra seca. Grábate eso. Dios cambia el mar en tierra seca. Dios cambia la dificultad en bendición. Dios cambia la tormenta en alegría, en gozo. Amén. Dice, y cambió el mar en tierra seca, y fueron divididas las aguas. Les eran como un muro a la derecha y a la izquierda. Grábate bien esto. Y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Las dificultades que tú y yo pasamos yendo al límite con Dios nos sirven de bendición, nos sirven de escudo, nos sirven de ejemplo para poder voltear a un lado y al otro y decir, verdaderamente Dios está en medio de nosotros. Verdaderamente el Dios que sirvo va conmigo a donde quiera que yo voy. Dice esta escritura: y los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco. Los hijos de Israel, cuando están en dificultades, siempre pasan por en medio del mar en seco. El pueblo de Israel llegó al límite y se toparon con un mar, se toparon con un río grande. Y dijeron, hasta aquí llegamos. Cuando tú y yo decimos hasta aquí llegamos, es cuando en verdad empieza las bendiciones, la grandeza de nuestro Dios a obrar a nuestro favor. Dice que ellos se enfrentaron y llegaron a ese límite, pero no tenían la noción de que el Dios que servía iba a abrir el mar y ellos iban a pasar en seco, y el mar les iba a servir de muralla a su derecha y a su izquierda. Wow, yo me gozo por eso. Qué gran estruendo pudo haber sido esto, el estar presencialmente. Si oírlo, leerlo nos causa en nosotros una gran conmoción, cuán más estar ahí presente viendo esta grandeza del Dios, de su Dios, de nuestro Dios, siéndoles fiel al pueblo de Israel. Ir al límite con Dios nos permitirá obtener una maestría en fe. Que tu fe crezca, que tu fe se expanda, que tu fe vaya en aumento en vez de ir descendiendo, que vaya ascendiendo en vez de ir descendiendo, que vaya en aumento en vez de ir en decadencia. Ir al límite con Dios va a aumentar nuestra fe. Yo no sé cómo estaba tu fe antes de todo esto, pero tal vez para uno o dos era necesario pasar al límite con Dios para que nuestra fe creciera. Yo no sé cuántos de los que estamos ahorita aquí deseamos estar en nuestras congregaciones, teniendo servicios presenciales, yendo a evangelizar, a predicar, yendo a hacer tantas cosas que hacíamos por Dios. Bueno, esto ha pasado con muchas razones, y es para que tu fe crezca y anheles más el estar haciendo la obra de Dios. Wow, dice, y el pueblo de Dios pasó en seco, y el mar le sirvió de murallas. Viendo la grandeza de Dios, Dios llevó al pueblo de Israel al límite del mar, viendo la grandeza de su Dios. Yo quiero decirte esto: de todo esto habrá un antes y un después.
Hermano, de todo esto que estamos pasando, habrá un antes y un después. Y Dios nos está preparando para el después. Dios está preparando a su iglesia para el después, para lo que viene enseguida después de todo esto. Y Dios quiere a un pueblo preparado con un amplio conocimiento de Él. Dios quiere a un pueblo preparado con una amplia fe de Él. Dios quiere a un pueblo preparado que le conozca tal y cual es esa persona divina que es, con ese amplio conocimiento de Dios. Hermano, la crisis no viene. Yo quiero que oigas bien esto y te lo grabes. La crisis no viene a cancelar una promesa de Dios. La crisis viene a habilitar las promesas de Dios en tu vida. Ir al límite con Dios no cancela lo que Dios tiene para ti y para mí. Ir al límite con Dios viene, amén, viene a aprobar, viene a habilitar las promesas de Dios para nuestras vidas. Tal vez tú has dicho, ya hasta aquí. Tal vez tú has dicho, ya no sé qué vaya a pasar. Déjame decirte, ir al límite con Dios viene a abrirnos nuestra esperanza. Hermano, siga creyendo, hermano, siga confiando, hermano, siga agarrando de Dios. ¿Sabe? Hay una estadística que se está arrojando en las congregaciones, que esta crisis que nos está arreciando, está sacando verdaderamente cuáles son los verdaderos hijos de Dios, aquellos resistentes que en las luchas y en las pruebas siguen sirviendo a Dios con todo su corazón. Hermano, usted y yo no fuimos hechos, amén, para voltear hacia atrás. Dice que aquel que toma el arado, que aquel que toma el arado no es digno de voltear hacia atrás. Usted que ha tomado el evangelio, amén, no es para que voltee hacia atrás, sino para seguir adelante en las buenas y en las malas. Como lo decía el versículo, hermano, nuestro Dios siempre va a estar al límite con nosotros. Mire, yo quiero que se grabe también esto. Bendita la crisis que nos hizo buscar más de Dios. El problema que nos hizo creer más en Él y la caída que nos hizo doblar más nuestras rodillas. La palabra de Dios dice, todo obra para bien. Ir al límite con Dios son de bendición, amén. Ir al límite con Dios, después de todo esto vamos a descubrir tú y yo que detrás de todo esto hubo una bendición de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es el límite de tu vulnerabilidad, hermano? ¿Cuál es lo que estás pasando en esta hora? ¿Cuál es el límite para que Dios pueda perfeccionarse en nuestra debilidad? ¿Cuál es tu crisis? ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es tu límite que estás pasando? Porque yo quiero decirte en esta hora, y yo creo que con ese propósito Dios puso esto en mi corazón, hermano, no está solo en ese límite que está pasando. Usted y yo vamos al límite, pero con Dios. La palabra de Dios nos lo dice y se lo quiero reiterar. Isaías 43:3. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Yo estaré contigo en el límite, porque los límites son para bendición. Yo le hablé en esta hora, hermano, de ir al límite de Dios, pero yo le dije que ir al límite de Dios nos permitirá obtener un doctorado de teología, un amplio conocimiento del Dios al cual usted y yo servimos. Yo creo muchos de nosotros ya nos estábamos olvidando de a quién servíamos. Yo creo usted y yo y muchos creyentes de cualquier congregación estábamos haciendo las cosas ya monótonamente, pero ya no haciéndolas para a quién las estábamos haciendo, para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ir al límite con Dios. También yo le dije que nos permitirá obtener una licenciatura en
divinidades, en conocer al Dios, aquel Dios divino que usted y yo servimos. ¿Qué es lo que Él puede hacer? ¿Hasta dónde Él puede llegar? Eso yo creo fue la más amplia aprendizaje que Jesús le dio a Marta y a María y a Lázaro. Hasta dónde Dios puede obrar. ¿Cuál es lo que a Él le caracteriza de nuestro Dios? Mire, yo creo a muchos de nosotros se nos está olvidando ya, hermano, que servimos a un Dios omnisciente, todo lo sabe, omnipotente, todo lo puede y omnipresente, en todo lugar está. Los atributos gloriosos e indiscutibles e irrefutables de nuestro Dios. Amén. Él todo lo puede, Él todo lo sabe y en todo lugar Él está. Hermano, ir al límite con Dios, yo también le dije que nos permite obtener una maestría de fe, de nuestra fe. Que nuestra fe se expanda, crezca, amén. Que nuestra fe, no estando en los límites, se dé por vencida, sino que continúe adelante sirviendo al Dios que usted y yo servimos. ¿Cuál es su límite? Porque en el límite que usted está, no está solo. Ahí está Dios con usted. Yo quiero animarle, hermano, a seguir adelante, esforzándose. Yo quiero animarle a seguir luchando la buena batalla de la fe en Cristo Jesús. Yo le dije al principio, esto Dios habló a mi vida. Porque así yo me sentía con todo lo que pasó en mi hogar, en mi casa, en mi matrimonio, amén. Que llegué a un límite, pero no iba solo. Usted y yo vamos al límite, pero con Dios. Yo quiero despedirme en esta hora, no sin antes hacer una oración. Casa de Dios, de mi Nuevo México, yo quiero orar por ti. Yo quiero hacer una oración por usted. A cada uno de los hermanos que nos están sintonizando, yo quiero hacer una oración por usted, hermano. Yo quiero animarle a seguir adelante. Esfuércese, hermano, esfuércese. Dios no le da las batallas. Dios le da las batallas a sus mejores guerreros. Yo no sé por qué esté usted pasando, pero Dios le da las batallas a sus mejores guerreros. Y dice Dios, no por una carga que sabe que usted y yo no vamos a sobrellevar. Si Dios nos puso en algún límite, en cierto límite, es porque Él está con nosotros y porque Él sabe que tenemos el valor, tenemos la fuerza para sobrellevar tal límite en nuestras vidas. Incline su rostro ahí donde está en casita. Bendito Dios y buen Padre Celestial. Yo quiero poner en tus manos, Señor, la iglesia, Casa de Dios, en Demi, Nuevo México. Bendícelos, bendice a sus pastores. Bendice cada plan, cada proyecto, Señor, que tal vez en este año se truncó, Señor. Pero mira, Dios, no se terminó, Dios. Porque vienen más años, Señor, para seguir trabajando por ti, por tu obra, Señor. Vienen más años, Señor, porque al fin y al cabo, Padre Celestial, el dueño de la obra eres tú, Señor. Nosotros solamente somos subordinados, Señor. Solamente somos tus empleados, Señor. Solamente somos tus colaboradores. Mira, Dios, yo te ruego por la iglesia, Señor. Bendice a cada uno de los miembros, a los jóvenes, Señor, bendícelos.